Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy veremos un nuevo tema de lengua y literatura. El tema es el parafraseo o también conocido la paráfrasis. Listo. El parafraseo o también conocido paráfrasis es aquel que se hace para poder entender o comprender un tema con nuestras propias palabras. Entonces, un pequeño concepto del tema es la herramienta o técnica que nos permite decir Entonces, como lo he escrito aquí, me demoró un poquito, es aquella herramienta o técnica que nos permite decir las ideas claves que tiene un texto, que tiene una información que hemos leído, para poder, básicamente decirlas con nuestras propias palabras. Por ejemplo, si ustedes escuchan una clase de lengua y literatura, si escuchan un documental o ven una historia o un cuento, o básicamente leen un texto académico, científico, siempre les van a pedir en todos los años escolares que realicen una pequeña sintaxis o un pequeño síntesis de lo que se ha dicho, pero que utilicen sus propias palabras. Porque si ustedes lo hacen con las palabras textuales, o sea, tal como lo dijo la persona en ese escrito, eso sería una copia y eso sería algo que no nos han pedido. Entonces, cuando nos mandan este tipo de trabajos, que nosotros tenemos que hacer una breve explicación de algo, utilizamos siempre el parafraseo, que recordemos, no es más que el cambiar por las palabras del autor nuestras palabras sin cambiar la idea principal o las ideas clave del tema, ¿ya? Entonces, ya que tenemos el conceptito y esperemos lo hayan copiado, vamos a ver las características que tenemos respecto a esto. Entonces, las características ya las he puesto aquí en la pizarrita para que ustedes las puedan copiar en su casa. Voy a ir explicando una por una, listo. Faltan dos todavía de agregar. La primera es que debe ser una construcción auténtica. Cuando nos decimos o referimos la palabra auténtica, estoy diciendo básicamente que debe ser una construcción hecha por nosotros mismos, con nuestras propias palabras. Recuerden que un parafraseo siempre es lo que nosotros logramos entender de un texto o información que hayamos leído, visto o escuchado, ¿ya? Entonces debe ser auténtica con nuestras propias palabras. Sin embargo, no se pueden incluir ideas diferentes a la idea central del tema. Es como que, por ejemplo, usted lea un documento o un artículo en el periódico que hable sobre la guerra mundial, ¿verdad? Y usted habla obviamente sobre la guerra mundial, pero usted dice, no, quiero aumentarle, sobre la moda en París. Estoy agregando una idea diferente al tema central, ¿cierto? Entonces, eso no es un parafraseo. Recuerden, debe ser auténtica con nuestras propias palabras, pero siempre siguiendo la idea central o las ideas claves del tema. Segundo, sirve para presentar el contenido específico de un texto. ¿Esto qué quiere decir? Que se pone lo más importante, las ideas más importantes que hayan en el texto, en el video o en el audio que estemos escuchando, tienen que estar incluidas en ese parafraseo. Tercero, debe reflejar ideas objetivas. Cuando digo ideas objetivas nos referimos a que todo lo que se ponga no debe introducir percepciones, ideas ni sentimientos personales. Es decir, que todo lo que pongamos sea lo que el autor ha dicho, con nuestras propias palabras, obviamente. Cuarta, es que siempre utiliza los sinónimos como un recurso para la construcción. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo digo, Manuela va de compras por la mañana en el sábado. Esa es mi idea principal, mi idea que yo dije como autor. Si alguien quiere parafrasear mi idea, puede decir,
el sábado Manuela fue de compras, que fue lo mismo que dije yo, pero con otras palabras. ¿Se dan cuenta? Un parafraseo es decir con otras palabras la idea principal de un tema. Entonces, ya que tenemos estas 4, espero las hayan copiado, voy a poner las 2 últimas. ¿Ya? Otra es que el parafraseo no es un resumen. Entonces lo voy a poner definitivamente como no es un resumen. ¿Listo? No es un resumen. Y la última, siempre podemos hacer esto de manera oral o escrita, es decir, siempre se lo realiza de manera oral o escrita. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber veces en las que usted me diga, por ejemplo, yo les pregunte, dígame un parafraseo escrito del siguiente texto. O también puedo decir, dígame un parafraseo oral del siguiente texto. O sea, se puede hacer tanto de manera oral como de manera escrita. Ya que tenemos las características, ya tienen que haberlas copiado. Voy a ponerles la clasificación inicial o básica que hay de los tipos de parafraseo. Entonces, tenemos una clasificación o tipología. Es lo mismo. Tipología es como decir tipos y clasificación como decir clases. Entonces, el parafraseo, que también se acuerdan como le decíamos, muy bien, paráfrasis tiene una tipología y son 5 en específico. Aquí les he puesto 2 y luego les continúo con las 3 que faltan. La primera es que existen las paráfrasis mecánicas. ¿Qué se refiere a la paráfrasis mecánica? Es aquella en la que la estructura del texto original se mantiene tal cual está. Lo único que se añade o se adhiere son palabras sinónimos, ¿ya? La sinonimía. ¿Qué quiere decir esto? Yo mantengo la forma en cómo está escrita el texto. No voy a cambiar la estructura del texto original, pero le agrego sinónimos a ciertas palabras. Escucha el ejemplo para que usted lo pueda entender mejor. Andrea y Paula se fueron a comer pizza. Bien, ¿verdad? Tenemos ya nuestra oración en mente. Si yo digo que me cambie una de esas palabritas por un sinónimo sin que la idea principal cambie, usted podría decirme: Andrea y Paula se alimentaron con pizza. ¿Verdad que comer y alimentar se refieren a lo mismo? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos en este tipo de trabajos o de textos, siempre debemos recordar que cambiamos la palabra o unas palabritas por sinónimos sin que se pierda la idea central del texto. Esa es la primera, la paráfrasis mecánica. La segunda es la paráfrasis constructiva, que es aquella en donde sí se cambia toda la estructura del texto, pero se mantiene la idea principal. ¿De acuerdo? Se mantiene la idea principal, pero se cambia la forma en cómo estuvo escrito. Por ejemplo, si yo empiezo un texto diciendo, hoy 12 de julio, digamos que es a 12 de julio, estoy haciendo un ejemplo, hoy 12 de julio desperté con muchas ganas de dormir y con mucha hambre, pero a la noche resultó que no comí nada. Un ejemplo sencillo. Si yo quiero cambiarlo, siguiendo la paráfrasis constructiva, yo no voy a empezar por describir hoy en la mañana, voy a decir, en la noche de julio me fui a dormir con hambre, porque en la mañana, o a pesar de despertar en la mañana, con mucha hambre y sueño. Estoy diciendo lo mismo que dije en la idea anterior, o sea, la misma idea, pero con palabras diferentes, con una estructura diferente. ¿Se dan cuenta de lo que es un parafraseo mecánico y un parafraseo constructivo? ¿Cierto? Ahora vamos con las otras 2. Se las escribo en la pizarra rapidito y ustedes las anotan ahí. Entonces, ya que he escrito las que siguen, vamos a seguir. Paráfrasis de traducción. Es aquella que se usa o se utiliza cuando queremos traducir un texto que está en un idioma a otro idioma. Por ejemplo, un texto que está en inglés y lo queremos traducir al español, ¿ya?
Eso se llama paráfrasis de traducción, pero muchos pueden confundirlo con una traducción sencilla. Por ejemplo, digamos que en Estados Unidos, la frase "You drive me nuts", que significa en español "tú me conduces como nueces", no tendría sentido aquí en Ecuador, ¿verdad? Pero allá esa palabrita de "tú me conduces como nueces" básicamente significa "me vuelves loco", ¿ya? Pero para poder decirla nosotros aquí y que tenga sentido, la frase "You drive me nuts", uno la traduce o la cambia por "me vuelves loco". Recordemos, muchas veces existen estas paráfrasis de traducción cuando las cosas que se dicen en otro país no significan lo mismo que acá en Ecuador o que en el país donde somos provenientes, ¿verdad? El otro es paráfrasis de comprensión. Es aquella que utilizamos para explicar un tema, pero con nuestras propias palabras. Es el que más utilizamos básicamente. Es como cuando la Miss nos dice: a ver, lean este texto y háganme un parafraseo de lo que dice el texto. Que no significa que me haga un resumen, ni me copie las partes más importantes, ni me acorte el texto. No, es que usted con sus propias palabras me explique lo que dice ese texto. Puede ser de un texto, recordemos, un video, un documental o un audio. Se puede hacer de cualquiera de esas cosas un parafraseo de comprensión. Es el que más utilizamos, por cierto. El que más comúnmente se manda a hacer. Y el último es el parafraseo. Voy a borrar aquí y anotarles. Es el parafraseo coloquial. ¿A qué les suena a ustedes parafraseo coloquial? Es aquel en el que a partir de un cierto tipo de lenguaje, por ejemplo, una canción, una película, un fragmento escrito en lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir lenguaje coloquial? Lenguaje común y cotidiano, tal como usted y yo hablamos con un amigo, con una prima, con un familiar en concreto, ¿cierto? Es decir, un lenguaje coloquial es lo contrario a un lenguaje formal. En el lenguaje formal nosotros nos hablamos bien elegantitos, bien serios. En un lenguaje coloquial nosotros hablamos divertidos, como cuando estamos alegres y cómodos en un ambiente. Entonces, cuando hablamos de un parafraseo coloquial, nos referimos a que utilizamos lo que hay en un texto formal, ¿cierto?, con nuestras palabras coloquiales, con cómo hablamos normalmente con alguien. Entonces vamos a poner: es aquel déjeme borrar un ratito. Se utiliza más bien para cambiar el sentido formal de un texto a un sentido informal o coloquial. Este tipo de parafraseos casi siempre los vemos en canciones, como por ejemplo el reggaetón, que se escucha mucho, las salsas, las músicas románticas. Siempre tienen palabritas que no utilizamos en lenguaje formal, pero que sí se utilizan en lenguaje coloquial, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí los 5 tipos. Ahora, ustedes en casa van a terminar de revisar este video. Si no lo entienden al inicio, véanlo de nuevo. Y mañana vamos a hacer una actividad muy interesante con estos tipos de paráfrasis. Entonces nos vemos a la siguiente clase, mis chicos. Espero les haya gustado y hayan aprendido mucho. Hasta mañana.